Nora del Pilar Orjuela Jiménez, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y quien estará moderando esta sala presentando los trabajos de la universidad. Iniciaremos esta jornada con el trabajo denominado Modelo Flexible en la Virtualidad de la Universidad Católica San Pablo, a cargo de las estudiantes Diana Pacheco Coavila y Tania Ivonne Álvaro Roca. Adelante, por favor. ¿Se ve? ¿Pueden visualizarlo? Es un gusto para nosotros representar a la Universidad Católica San Pablo. Tania Ivonne Álvaro Roca y Diana Jacqueline Pacheco Coaguila, compartiendo nuestra experiencia en el modelo de servicio educativo flexible. Para el desarrollo del modelo de servicio educativo flexible, se nos asignó trabajar en la institución educativa José Santos Atahualpa, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, en el departamento y provincia de Arequipa. Los actores que se ven involucrados son las docentes practicantes, que somos nosotras, las profesoras de práctica, los acompañantes del modelo de servicio educativo, las autoridades de las instituciones educativas, que vendrían a ser las directoras, y los especialistas de la UGEL y la DREA. Situación que inspira la propuesta. La mayoría de acciones se encuentran contempladas dentro del fortalecimiento de capacidades, las mismas que se realizan desde inicio del año escolar y continúan a lo largo del mismo, a fin de asegurar un tiempo en el que ellos puedan expresar las emociones vividas. Las experiencias de aprendizaje deben de favorecer 4 cosas: el juego, la exploración, el movimiento y el desarrollo de la autonomía de niños y de niñas. Es importante también promover la participación de la familia en el logro de aprendizaje de sus hijos, respetando así su autonomía y respondiendo a sus necesidades educativas. Además que el Ministerio de Educación del Perú nos menciona que en el modelo de servicio educativo flexible se reconoce la participación de los padres de familia y que esta es importante, además de su involucramiento en el proceso educativo es relevante, ya que las niñas y los niños de 3 años generan un vínculo estrecho con sus adultos cuidadores. A las docentes nos hace muy feliz el recibir las evidencias de los niños donde muestran que han llegado a cumplir las expectativas que teníamos. Es momento de contarles nuestra experiencia. Comenzaremos con la actividad grupal. Tiene como fin la interacción entre los niños y niñas con la docente practicante y entre los mismos niños. Se realiza una vez a la semana. Podemos escoger el día de acuerdo con los papás, puede ser un lunes o un martes. Tiene una duración de entre 20 a 30 minutos y las actividades que se desarrollan son las brindadas por el Ministerio de Educación a través de la plataforma Aprendo en Casa. A continuación podemos ver una captura de pantalla de las reuniones que realizamos con los niños por medio del Meet, donde ellos se muestran muy contentos, carismáticos, dialogan con la docente practicante, nos cuentan sus experiencias, resuelven y responden a las preguntas que les planteamos. Asimismo, ellos tienen una actividad ese día y nos envían la captura de sus evidencias, como pueden ser dibujos, proyectos manuales. Otra forma de trabajo son las asesorías familiares. Aquí se ven involucrados las docentes practicantes, los niños y las niñas y los cuidadores, que podrían ser la mamá, el papá o un adulto responsable. Se desarrolla una experiencia de aprendizaje y lo interesante es que se trabaja de forma individual con el niño. Nosotros podemos escoger el día y fijar los horarios con los papás. Tiene una duración de media hora. Y aquí podemos brindarle diversas orientaciones de acuerdo a las necesidades del niño.
Y aprovechamos para absolver dudas, contarnos lo que nos ha pasado durante la semana y podemos tratar diversos temas como son la higiene, el juego, los hábitos alimenticios, el desarrollo de las capacidades o algún otro tema que los papás tengan de interés. Aquí podemos ver a un niño con su mamá realizando la actividad planteada que es el juego, asimismo el baile. Aprovechamos la oportunidad de las festividades que se acercan y les pedimos de que ellos lo representen. También tenemos una grabación de cuando realizamos las diversas asesorías familiares y cómo ellos están atentos y muy emocionados al interactuar con nosotras. Podemos ver las evidencias de los niños, cómo pintan, cómo han aprendido a recortar, cómo alistan o preparan el lugar, el espacio donde van a aprender. Reunión de socialización con los cuidadores. Este es un espacio de reflexión grupal donde los padres podrán conversar e intercambiar diferentes vivencias o experiencias que tienen con los niños. Asimismo, se brindará diversas orientaciones y recomendaciones para el cuidado y se absolverán dudas que surgen durante el camino. Esta es una actividad muy entretenida porque también se realizan juegos y los padres nos comentan todo lo que han pasado a lo largo de la formación de sus hijos. Tiene una duración de 1 hora y se realiza una vez cada 2 meses. Aquí vemos cómo dialogamos con los papás, cómo absolvemos dudas, ellos nos preguntan y nosotros tenemos que llegar a un diálogo con ellos. Otro espacio importante es el acompañamiento a la familia. En este espacio se brinda material complementario a la familia, referido al desarrollo y al aprendizaje de sus hijas o de sus hijos. Este material complementario llega a las familias a través de nosotras, las docentes practicantes, y se realiza mediante el envío de mensajes por celular, comúnmente por medio de la aplicación WhatsApp. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de fortalecer a las familias en conceptos básicos para educar desde el hogar, promoviendo el desarrollo integral de las niñas y de los niños. Este material complementario puede ser videos, pueden ser audios, pueden ser infografías o imágenes. Luego tenemos las reuniones de socialización con docentes practicantes. Este espacio tiene como finalidad conocer y reflexionar sobre las competencias a desarrollar, contextualizar las actividades de aprendizaje de la semana y planificar las actividades a desarrollar en la actividad grupal y en la asesoría familiar, además de resolver diferentes dudas, diferentes situaciones relevantes presentadas a lo largo de la semana. La acompañante es la responsable de liderar este espacio y se recomienda que también participen las directoras y las profesoras de práctica. Y a ello tenemos los grupos de interaprendizaje, las GIAs. El desarrollo de los grupos de interaprendizaje es el espacio de aprendizaje entre las docentes practicantes y la acompañante, con el objetivo de generar reflexión y apoyo pedagógico de manera colectiva. Los temas a tratar deben atender las necesidades identificadas, implementando también formas de trabajo, así como en las acciones de acompañamiento realizadas. Pero, ¿qué aprendizajes construyen las docentes practicantes? Se pone en práctica todo lo aprendido a lo largo de la formación docente en nuestra universidad, en este caso la Universidad Católica San Pablo. Además que se fortalecen y generan aprendizajes significativos a través de un trabajo colaborativo que desarrolla el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, la reflexión personal y de la identificación de aciertos y aspectos a mejorar en las prácticas pedagógicas. ¿Y qué aprendizajes construyen los estudiantes? Los estudiantes consolidan los aprendizajes para el desarrollo de sus competencias en las distintas áreas, obteniendo un desarrollo integral. Además, las evidencias sirven como insumos para la elaboración del informe cualitativo y para la socialización de los logros, avances y dificultades de las niñas y de los niños con las familias, para así fortalecer su aprendizaje. Pero también las familias construyen aprendizajes,
fortalecen su rol como padres y madres de familia en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de las actividades de sus hijos y de sus hijas. Al recibir acompañamiento y recomendaciones por parte de nosotras, las docentes practicantes, podrán mejorar y superar las dificultades para realizar las formas de trabajo y problemas en el aprendizaje de sus hijas y de sus hijos. Concluimos con lo referido a compartir nuestra experiencia en el modelo de servicio educativo flexible en nuestras prácticas. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros representar a la Universidad. Bueno, excelente presentación. Igualmente invitamos a los asistentes para que escriban en el chat las preguntas e inquietudes que surjan de cada experiencia socializada y al final los ponentes responderán sus interrogantes. Seguidamente cedo el paso al trabajo proyecto pedagógico de aula, mi club de lectura virtual, una iniciativa para fomentar la lectura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a cargo de la estudiante Adriana Paola Torres Fuente. Adelante, por favor. Cordial saludo. Mi nombre es Adriana Paola Torres Fuentes y soy estudiante de la UPTC de la Licenciatura de Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Hoy les voy a presentar mi proyecto de aula que realicé aquí en el Colegio Salesiano de Duitama, colegio que se caracteriza por ser un colegio privado y ofrece los niveles de educación de preescolar a media, que durante los años 2020 y 2021, con la emergencia sanitaria, se evidenciaron acciones por mejorar en el proceso formativo de los estudiantes en las aulas virtuales, para animar y fomentar la lectura y la misma comprensión de esta en los estudiantes de grado primero a grado tercero. Mi club de lectura virtual, una iniciativa para fomentar la lectura. El objetivo fue promover el gusto por la lectura, desarrollando destrezas de observación, escucha y comunicación, enriqueciendo la imaginación, la ortografía y la comprensión lectora mediante la creación de un software educativo. Dentro de los autores tuve muy presente a María Montessori, quien decía que el maestro guía, acompaña respetuosamente el proceso educativo fomentando la participación activa en el aprendizaje. El club de lectura me enseñó a aprender mucho, a leer. La profe Paulita me gusta. El club de lectura es divertido porque uno aprende a leer y también a escribir, aprender letras, a cantar, aprender a cantar, a todas las cosas que ella hace. Al identificar las causas que conllevaban el poco interés por la lectura de los estudiantes, se pasó a planear y diseñar 6 talleres estratégicos que permitieran superar estas dificultades mediante la creación de un software educativo apoyados del programa de Microsoft PowerPoint, donde se pudieron diseñar y ejecutar las actividades acorde a las edades de los niños, donde pudieran observar colores, movimientos y pudieran ver los cuentos de una forma más divertida. Al finalizar la lectura de cada cuento y la participación de los niños, ellos mismos diseñaron y elaboraron su material de trabajo. Hicimos títeres, hicimos máscaras, dibujamos, pintamos, bailamos, cantamos y de esta forma se le pudo evaluar a los niños su comprensión por medio de un juego. También se diseñaron juegos virtuales, estimulando el lenguaje y vocabulario de los niños, fortaleciendo la confianza y la comunicación de cada uno de ellos, alejando los temores de equivocarse dentro de un proceso formativo.
Al observar y escuchar la respuesta positiva de los estudiantes ante el desarrollo de las actividades, se puede decir que estas estrategias didácticas nos ayuden a contribuir en el proceso de la lectoescritura en los estudiantes. Buenas tardes. Con las clases del club de lectura de la profe Paola, me gusta más la lectura porque sus clases son alegres, dinámicas y creativas. Gracias, profe, por tu esfuerzo y dedicación. Este sea el momento para resaltar esa labor y ese cariño con que has enseñado y que has brindado esos grandes conocimientos y esos primeros pasos a nuestros chiquitines. De verdad que me siento muy feliz de haber tenido mi chiquitina o de estar todavía aún mi chiquitina en el club de lectura. Gracias a ti, le encanta, muy dinámica, muy proactiva, de verdad que los chicos, los chiquitines la cogen muy fácil y muy chévere contigo. Y no solamente lo digo yo, porque pues ya en alguna reunión anterior que tuvimos con muchos padres de familia, muchos resaltaron ese gesto y esa entrega que usted tiene para con los chiquitines y pues también ese sentido de pertenencia que usted tiene para con el colegio. Quiero agradecer esta oportunidad que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia nos ha ofrecido en el llevar adelante dentro de esta práctica pedagógica un proyecto de motivación a la lectura y la participación de todos nuestros muchachos. Creo que es acertada y sobre todo la metodología despierta en los muchachos un mayor interés y va dando también unos buenos resultados. Gracias por la animación, gracias por la entrega, Dios les bendiga. Queridos maestros, los invito para que sigamos apoyando a nuestros estudiantes y los animemos en este proceso tan bonito que es la lectura, de una forma más lúdica, más creativa, con la que ellos se sientan a gusto. El señor José Tomillo es muy flaco y amarillo. ¿Amarillo? Bajo proyecto de aula conectado con TIC de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a cargo de la estudiante Gloria Nair Pinzón Peña. Adelante, por favor. Mi nombre es Gloria Nair Pinzón Peña, nací en el municipio de Miraflores, Boyacá. Soy estudiante de 10º semestre de licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana de la Facultad de Estudios a Distancia. Soñé ser docente siempre, tuve la fortuna de contar con excelentes profesores en mi proceso de aprendizaje, los cuales fueron de gran inspiración para mí. Ahora veo cada vez más cerca materializado mi sueño gracias a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través de la Facultad de Estudios a Distancia. Mi proceso de práctica se llevó a cabo en la institución educativa Rafael Pombo Miraflores, Boyacá, la cual en la actualidad cuenta con 102 estudiantes, 7 docentes y 2 administrativos. Yo me imaginé siempre un proceso de práctica totalmente diferente, pero esta experiencia fue muy enriquecedora para mí y muy importante.
Exigía todo el tiempo el uso de herramientas tecnológicas, crear planeaciones divertidas y creativas para que los estudiantes tuvieran una interacción constante y no sintieran pues un vacío muy grande por estar lejos de sus instituciones educativas. Durante este proceso realizamos distintas actividades pedagógicas, juegos, exposiciones, videos, películas. La virtualidad fue muy difícil, pero no fue un impedimento para lograr cada uno de los objetivos propuestos para la práctica pedagógica y de investigación, como podemos observar en el material fotográfico y en los videos que dan fe que el proceso fue totalmente virtual, pero muy enriquecedor para toda la comunidad educativa. Muy buenas tardes. Como rectora de la institución educativa Rafael Pombo, agradezco el compromiso, la creatividad y disciplina en este proceso de virtualidad. Su acompañamiento y constancia permitieron un trabajo colaborativo. Muchas gracias. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Yolindira Arevalo Rodríguez, soy docente de la institución educativa Rafael Pombo de Miraflores. En este momento soy la docente titular de la estudiante de formación Gloria Nair Pinzón Peña. Hoy quiero felicitarla y admirarle su compromiso, responsabilidad y dedicación que tiene con los estudiantes. Prepara muy bien sus actividades, aplica muchas estrategias y metodologías que hacen que los estudiantes se sientan motivados por aprender, por salir adelante y sobre todo que aprenden fácilmente. De corazón le agradezco su compromiso y dedicación que tiene con ellos, que siga así, siempre, con esa actitud, con esa forma de ser con ellos. Hola, yo soy Juana Vargas y hoy vengo a platicarles sobre mi experiencia con la profe Nair en las clases virtuales. Primero, me parece que es una profe muy paciente porque siempre, aunque uno no entienda, nos explica y nunca se estresa. Para mí es la mejor profe del colegio. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Cristian Fernando Azarroa, de la institución educativa Rafael Pombo del grado séptimo. Para mí las clases con la profe Nair han sido muy amenas y divertidas porque ella ha sabido manejar esta situación de las clases virtuales y cada vez que tengo una pregunta me las ha respuesto. Mi nombre es Paula Camila Vargas Mendoza, soy del grado séptimo y el día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia en las clases virtuales con la profesora Nair Pinzón. Me parece que es muy paciente, ya que cuando uno no entiende, ella le vuelve a explicar y lo hace con mucho carisma. Además, sus clases son muy activas y muy divertidas gracias a diversas links que usa. Muchas gracias y gracias por su atención. Hola, mi nombre es Claudia Mendoza, mamá de las alumnas Juan Alejandra y Paula Camila. Mi experiencia con las clases que dicta y dirige la profe Nair me parece muy buena porque se muestra de una manera muy carismática, divertida en sus clases. Los alumnos aprenden mucho más. La paciencia, el carisma y el amor con el que ella enseña me parece muy bonito y los alumnos por tanto la quieren mucho. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Catalina Caro Rivera, soy del grado quinto y por medio de este video quiero darle las gracias a la profesora Nair por ser la mejor profesora y tenerme tanta paciencia en las clases virtuales. Buenas tardes, mi nombre es Rudy Rivera, soy la mamá de Cata y bueno, sí, le quiero dar las gracias a la profe porque desde que empezaron en la modalidad virtual ella siempre ha sido muy paciente con los niños y es muy clara con sus explicaciones. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. De la experiencia, 1001 historias escritas y por contar, una propuesta didáctica dentro de la escuela de la Fundación Unimonserrate, a cargo de las estudiantes Sara Natalia Aranda Zárate, Laura Andrea Barrera Albarracín, Sonia Gisela Hernández Santiago, Daniela Alejandra Montoya Pertús, Daniela Ríos Agudelo y la docente
Alejandra Hernández Otálora. Adelante, por favor. Mil historias escritas y por contar. Una propuesta didáctica dentro de la escuela. Surgió a partir de la experiencia de práctica pedagógica del cuarto semestre de la licenciatura en educación básica primaria, que corresponde a la didáctica del lenguaje, y se llevó a cabo en el primer semestre de 2021. Esta se desarrolló en Bogotá, Colombia, en un centro educativo de carácter privado, el Colegio Parroquial San Roque, institución que hace parte del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá y que busca formar integralmente a los niños con base en los principios de la escuela católica. La propuesta fue implementada con diferentes grupos de niños entre 5 y 12 años desde grado transición hasta quinto de primaria, para recibir un apoyo pedagógico en los procesos de lectura, escritura y oralidad. Para darle vida a esta experiencia, nuestra propuesta didáctica estuvo orientada al diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto pedagógico de aula. Las evidencias de todo el trabajo realizado a lo largo del semestre quedaron consignadas en una página web que elaboramos, en la cual aparece una primera pestaña de introducción, donde se presenta la institución, las maestras en formación y maestra de acompañamiento responsables del proceso y los momentos en los que se organizó la práctica. Posteriormente, aparece una pestaña para cada grado, donde se registra toda la experiencia de cada proyecto pedagógico de aula. Estos son: grado transición, Transiplaneta Solar; grado segundo, los animales nuestros amiguitos; grado tercero, la historia de los perros locos, conociendo el mundo del lenguaje con los textos narrativos; grado cuarto, el reino animal, descubriendo las estaciones del año; grado quinto, una historia de 1000 colores, expresiones, artes magistrales. Esta propuesta encontró su principal fuente de inspiración en los intereses y gustos de los niños participantes, las preguntas genuinas que surgieron de ellos y el reto de nosotras como maestras en formación para organizar un proyecto pedagógico de aula que fuera de su interés, pero al mismo tiempo respondiera a sus necesidades. Para ello, nos concentramos en crear estrategias para fortalecer las competencias comunicativas de los niños y niñas. Esta iniciativa tuvo como referente el enfoque comunicativo sociocultural, proceso a través del cual se busca potenciar y fortalecer las habilidades y competencias comunicativas de los sujetos desde los intereses y gustos propios del contexto. Para esto tuvimos que investigar más a fondo, que era un proyecto pedagógico de aula. Allí encontramos a la autora Elvia González de la Universidad de Antioquia, quien lo define como una propuesta didáctica fundamentada en la solución de problemas, entendiendo que el problema es una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada, y la pregunta que se hace puede tomar diferentes formas de acuerdo al objetivo perseguido. Por ende, un PPA es una propuesta didáctica de investigación en la cual se descubren aquellas preguntas genuinas que surgen de lo cotidiano y permiten construir un camino para hallar una posible respuesta. Con estas claridades conceptuales nos inspiramos en desarrollar distintas estrategias que impactaran y generaran un cambio significativo en cada uno de ellos, sesión a sesión. La experiencia de elaborar cada uno de nuestros proyectos pedagógicos de aula se desarrolló en 3 fases: contextualización, aplicación de la propuesta y materialización, siempre orientados por el enfoque comunicativo sociocultural, desde el cual surgió como propuesta didáctica el desarrollo de los PPA, convirtiéndose en una mediación para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas. Dentro de estos proyectos se tuvo como intención potencializar los procesos del lenguaje de los infantes de manera procesual y aplicado a diferentes áreas del conocimiento en la básica primaria, como las ciencias naturales, la literatura y el arte, dando vital importancia a los actos comunicativos permanentes y activos por parte de cada uno de ellos. Junto a esto se hizo énfasis en el aspecto sociocultural, pues se debe hacer un reconocimiento del contexto y ciertos elementos que hacen parte de la cultura de los niños y niñas por parte del maestro para la construcción del proyecto pedagógico de aula. Asimismo, surgió un intercambio cultural entre los individuos que permitió realizar un trabajo colectivo y cooperativo.
Para el cumplimiento de las fases, inicialmente en la contextualización, se hizo un reconocimiento de los gustos, necesidades e intereses de los niños y niñas, pues a partir de ello se estableció la temática y ruta de trabajo de cada uno de los proyectos. Teniendo la ruta clara, se continuó con la aplicación de la propuesta, donde los infantes se convirtieron en los actores principales dentro de este proceso al despertar y fortalecer en ellos una actitud de indagación, investigación y participación. Además, se desempeñaron como sujetos políticos en cuanto compartieron sus puntos de vista entre los participantes, pero asimismo escucharon y respetaron las opiniones de los demás, estableciendo un diálogo permanente que les permitió una reflexión y un pensamiento crítico creativo frente a diferentes situaciones presentadas en los proyectos. Finalmente, en la materialización, se hizo la presentación de los resultados obtenidos frente a las maestras titulares y los padres de familia, donde se demostró cómo los niños y niñas fueron potenciando y construyendo sus procesos de aprendizaje desde lo individual y colectivo. A continuación, les compartiremos un poco sobre cada proyecto. El primer proyecto recibió el nombre de Transiplaneta Solar. Aquí se realizó un viaje por el sistema solar y se buscó generar un reconocimiento por parte de los niños frente a cada uno de los planetas. El segundo proyecto recibió el nombre de los animales, nuestros amiguitos. Este se centró en la fauna, desde los animales salvajes, domésticos y acuáticos, aplicado a diferentes áreas del conocimiento. El tercer proyecto tuvo como nombre La historia de los perros locos, donde se trabajaron 4 textos narrativos, como lo son los mitos, las leyendas, los cuentos y las fábulas. El cuarto proyecto tuvo como nombre El reino animal, descubriendo las estaciones del año. Aquí el trabajo se centró en conocer los cambios y alteraciones que los animales presentaban de acuerdo a las diferentes estaciones climáticas. Por último, el quinto proyecto recibió como nombre Artes Magistrales. Este proyecto se dividió en 7 secciones donde en cada una de ellas se trabajó acerca de una bella arte, de acuerdo a diferentes experiencias y actividades. Es cierto que estos proyectos tuvieron líneas de acción y temáticas diferentes, pero cada uno permitió a los niños y niñas construir nuevos aprendizajes que fortalecieron los procesos de lectura, escritura y oralidad, además de desempeñarse como actores activos dentro de su desarrollo, resolviendo problemas y siendo sujetos creativos, innovadores, participativos y autónomos. Durante la construcción de estos aprendizajes resaltamos la importancia de la comunicación horizontal que se tenía y cómo por medio de esta se podían generar diversas estrategias pedagógicas donde en todo momento se apostó por un diálogo reflexivo y participativo en el que todos aprendemos y a la vez enseñamos. Por medio de este proyecto pedagógico pudimos potenciar nuestras habilidades comunicativas que son fundamentales en la formación como maestras y como tal ponen en juego el quehacer como docentes. Este PPA implicó una constante reflexión a partir de la propuesta didáctica, pues este tipo de proyectos nos mantuvo en un proceso investigativo el cual es de importancia para el maestro, debido a que debe estar en un continuo cuestionamiento sobre las diversas realidades que rodean a los sujetos, las cuales se reconocieron por medio de grandes experiencias pensadas por las maestras en formación a partir de los gustos e intereses de los niños y niñas, y además se evidenció la importancia de reflexionar sobre los diversos ritmos de aprendizaje que se encuentran en los estudiantes. Es así que el error y las falencias se convirtieron en aprendizajes donde se dejó a un lado ese pensamiento de que todo debe ser perfecto y en el que cada uno fue consciente de sus ritmos y respetaban cómo los demás aprendían, fortaleciendo así en cada encuentro el trabajo en equipo, ya que cada uno a partir de sus saberes y sus habilidades generaban estrategias para aprender todos juntos, resaltando esa empatía y el respeto en todo momento. Por otra parte, esta práctica nos deja como enseñanza que siempre debemos tener en cuenta las voces de los niños y niñas, porque ellos tienen protagonismo importante en cada paso que dan en el aprendizaje y en el que tienen la oportunidad de expresar su identidad, gustos e intereses, enriqueciendo así su autonomía y libertad. Por último, esta práctica también nos permitió comprender que el maestro no se construye solo, sino que también es fundamental la colectividad para generar verdaderas transformaciones del acto educativo.
Bueno, grandioso trabajo. Invitamos a presentar la experiencia práctica pedagógica en una educación virtual de la Universidad Católica San Pablo a cargo del estudiante Mauricio André Torres Sotomayor. Adelante, por favor. Buenos días con todos, mi nombre es Mauricio André Torres Sotomayor y soy estudiante de Educación Primaria en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú. En nuestra universidad nosotros tenemos la oportunidad de hacer prácticas desde el cuarto semestre, ya sea en una institución pública o en una institución privada. Durante el año 2019 y 2020 tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en una institución privada y actualmente me encuentro haciéndolas en un colegio público. Por tanto, el día de hoy voy a comentar un poco acerca de mi experiencia en cuanto a mis prácticas y cómo ha sido ese cambio de lo presencial a lo virtual. Uno de los aprendizajes con los que yo más me quedo de mis prácticas, principalmente en institución privada, es el uso de la metodología activa que ellos tenían, ¿no? Que se basa principalmente en que se centra en el estudiante, sus necesidades, los intereses que ellos tienen. Se busca trabajar en equipo, se da prioridad al juego por el aprendizaje, se utilizan lo que son los proyectos y la resolución de problemas, y se promueve bastante lo que es el pensamiento crítico, de manera que el estudiante no tenga que memorizar algo porque sí, sino que reflexione y razone críticamente sobre lo que está aprendiendo. Existen varias metodologías, como por ejemplo lo que es el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje colaborativo, el ABP. Y bueno, en realidad en la institución se utilizaban varias de estas metodologías. Principalmente yo he podido utilizar la que se refiere al aula invertida y el aprendizaje colaborativo. No se formaban grupos, de manera que los estudiantes, a cada uno de los integrantes, se les daba un rol. Ellos tenían que asumir la responsabilidad que les tocaba. Y además se les daba un tema, ¿no? Del cual ellos en grupo tenían que prepararlo, tenían que investigar, utilizando las fuentes confiables, y así ellos pudieran exponer el tema, ¿no? Y ya en la clase juntos podíamos pulir un poco lo que se estuviera trabajando. Es muy importante que nosotros podamos utilizar nuestra metodología activa, porque esto va a hacer que el estudiante sea el protagonista de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los temas que va muy relacionado también con esto de la metodología activa es el uso de los materiales didácticos. Yo he podido observar cómo se utilizaba el enfoque CPA, por ejemplo, en matemática, ¿no? Pasar de una representación concreta, utilizando materiales que los estudiantes pudieran manipular, explorar, para de allí pasar a una representación ya gráfica, finalmente a una representación simbólica o abstracta. El uso, por ejemplo, también de laboratorio para hacer experimentos en lo que son las ciencias, que los estudiantes pudieran indagar, pudieran ver, utilizando el método científico, y así ellos pudieran aprender de una mejor manera. Como sabemos, actualmente estamos trabajando todo de manera virtual, pero no por ello se tienen que dejar de usar estos materiales, ya que nosotros lo que estamos haciendo este año, y lo hemos hecho el año pasado también, es utilizar material principalmente no estructurado, de manera que los estudiantes pudieran utilizar los materiales que ellos tuvieran en casa, que fueran reciclables, y con ellos ellos pudieran formar sus propios materiales que les ayudaran a desarrollar las actividades que estaban planteadas para ellos. Hablando precisamente de lo que es la educación virtual, nosotros estamos ya trabajando desde el año pasado así, ¿no? Como sabemos, esta situación ha sido un reto tanto para docentes como para estudiantes, y nos hemos tenido que adaptar a ello, utilizando los diversos recursos TIC que nosotros contamos. Tenemos las plataformas virtuales, principalmente he utilizado lo que es el Meet, tanto el año pasado como ahora, para poder desarrollar las clases. En el caso de este año 2021, estamos utilizando la plataforma Aprendo en Casa. Esta plataforma, que en realidad ya se viene trabajando desde el año pasado, se ha ido implementando un poco más ahora. Aquí les presento un poco acerca de cómo es esta plataforma que impulsa el Ministerio de Educación del Perú. Nos lo presenta a manera de lo que conocemos como experiencias. Cada experiencia tiene una duración de 3 semanas. Y cada una de estas experiencias se compone de varias actividades que buscan la articulación de las áreas, de las competencias con las que trabajamos, y que al final de las 3 semanas tienen un producto final. Entonces, basado en ello es como nosotros estamos trabajando actualmente, siguiendo toda esta relación que nos brinda Aprendo en Casa para poder trabajar con nuestros estudiantes.
Adicionalmente a ello, Aprendo en Casa ha implementado varios recursos que son adaptados de acuerdo a la situación de nuestros estudiantes, ya que se busca bastante lo que es la educación inclusiva. Y nosotros por ello contamos con algunos recursos que, por ejemplo, están en el lenguaje de señas, son solo audios, dependiendo de la situación a la cual nosotros estemos refiriéndonos en cuanto al trabajo con nuestros estudiantes. Por otro lado, nosotros tenemos lo que es la gamificación. Sabemos que los estudiantes que nos han tocado, ellos están creciendo en un momento de la era digital. Y para ellos es un poco más sencillo trabajar con todos estos recursos, TIC y los videojuegos y toda esa parte. Nosotros tenemos que ver ello como una oportunidad para poder también incluir en nuestras planificaciones y en nuestro proceso de enseñanza. Contamos con varios recursos, como por ejemplo lo que son las plataformas de Kahoot, Nearpod, EducaPlay, etcétera, que a ellos les gusta mucho, ya que utilizando estas plataformas a través de juegos, ellos van aprendiendo y les gusta el hecho de la participación, los puntajes y todo ello que nosotros vemos en un juego común. También tenemos las partes de las pizarras interactivas digitales, como podemos observar en la imagen de la derecha, que es por ejemplo un Jamboard, ¿no? Que es de Google y que, bueno, a los estudiantes también les gusta utilizarla, ¿no? Aquí en este caso tenemos usando los porcentajes se llama, ¿no? Los estudiantes tenían cada uno un ejercicio y ellos tenían que resolverlo, ya sea allí mismo o de repente en un cuaderno que tuvieran aparte dictaban su respuesta. De esa manera todos juntos podíamos evaluar cómo estamos avanzando con él, ¿no? Y con estos ejercicios preparatorios ya podemos nosotros pasar a resolver algunos problemas. Estas pizarras lo que he visto que permiten es que los estudiantes puedan participar de una manera más activa en las clases. No están solo como oyentes, sino que al proponerles ejercicios y una variedad de actividades que se pueden hacer con estas pizarras, pues ellos pueden salir y participar y cada uno resolver su propio ejercicio. Quisiera finalizar esta parte con una frase. Dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Esta es una frase de Paulo Freire y que me pareció muy interesante cuando la leí hace ya algún tiempo, que hace precisamente referencia a cómo nuestro trabajo docente y también como practicantes nosotros que estamos en ese proceso de formación para llegar a ser docentes, ¿no? Sabemos que los estudiantes ya no se pueden enseñar de una manera tradicional. Ellos ya no están allí para simplemente estar sentados y escuchar. Ellos tienen que hacer de manera activa lo que nosotros tenemos planificado, diversas actividades que podemos plantearles. Y nosotros debemos ser la guía de todo ese proceso de aprendizaje, de manera que pueda ser algo significativo para nuestros estudiantes. Bueno, esta ha sido un poco de la experiencia que yo he podido compartir con ustedes en cuanto a mis prácticas preprofesionales durante estos años. Muchas gracias. Bueno, excelente trabajo. Siguiendo con el programa, ahora tendremos la ronda de preguntas del público para los realizadores de cada una de las universidades que hoy nos acompañan. Vamos a revisar el chat o si quieren damos unos 2 minuticos para que ustedes puedan compartir, escribir sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, para que los ponentes puedan dar respuesta a cada uno de los interrogantes que ustedes tengan bien hacer. Bueno, aquí ya hay una pregunta. Dice, esta es general, va para las 5 ponencias, para los participantes de las 5 ponencias, y dice, desde sus contextos de práctica, ¿ustedes qué pueden contarnos sobre lo que están haciendo las escuelas y los maestros para movilizar los saberes en estos tiempos de virtualidad? Tenemos participantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tenemos participantes de la Universidad de San Pablo, tenemos participantes de la Unimonserrate,
de los que hicieron sus respectivas socializaciones, ¿quién podría darnos respuesta a esta pregunta? Nos están preguntando si les dan posibilidades a los ponentes para prender el micrófono. Profe Pilar, pido la palabra. ¿Ya me permite activar el micrófono para dar respuesta a la pregunta? Listo, sí señora. Bueno, hablo desde Colombia y desde mi experiencia como practicante en el municipio de Miraflores, Boyacá. Pues yo tuve la fortuna de hacer mi práctica en un colegio privado, pues donde las condiciones económicas son un poco distintas a la educación pública, pues porque aún se carece de muchos elementos tecnológicos. Pero desde mi experiencia fue excelente. El colegio, pues dentro de su currículum, adicionó como una materia extra tanto para formar a las docentes, pues porque algunas no tenían como la capacidad ni el conocimiento en algunas plataformas. Entonces dentro del currículum, aparte de las docentes, los estudiantes también recibieron capacitación para el uso de esas herramientas. Muchas gracias. ¿Algún otro participante que quiera complementar, que quiera aportarle a lo que acaba de expresar la compañera? Listo, Zárate, Natalia. Muy buenos días para todos. Bueno, respondiendo a la pregunta que cuál fue el mayor reto que tuvimos, digamos, en el desarrollo de nuestros proyectos, lo hablo por mí y el resto de mis compañeras, cuando pues el mayor reto que tuvimos fue el tema de la conectividad. Porque los niños habían veces que sí funcionaba el internet, había veces que no, que nos teníamos que salir, que teníamos que buscar otras estrategias y otras formas para poder, digamos, comunicarnos con los niños. De igual forma, pues en la institución en la que nos encontrábamos, siempre fueron muy cercanos y muy empáticos. Entonces en lo que necesitábamos ellas, porque todas eran maestras, nos colaboraban y ya. Muchísimas gracias. Otra pregunta, dice, dentro de los distintos encuentros remotos con los niños, ¿qué se puede recoger frente a lo que piensan los niños y jóvenes de las nuevas metodologías virtuales y qué es lo que más extrañan de su escuela? En esas interacciones, en esos encuentros que tuvimos con nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿qué pudieron ustedes rescatar? Aparte de rescatar, ¿qué pudieron ustedes detectar de esos elementos en estos procesos de virtualidad? Otra vez participo, profe. Bien, Bueno, gracias. Ellos como que lo que más extrañan de su escuela indiscutiblemente es la parte social, es compartir con sus compañeros, tomar onces con ellos, pues porque era difícil como ese compartir en esos encuentros de pronto de las onces. Es como la parte social, más que la parte académica, fue la parte social de no poder compartir con sus otros compañeros y con sus profesores. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los participantes quiere alimentar, quiere complementar? Listo. Adriana Paola Torres está solicitando la palabra. Buenos días para todos. Buenos días. Muchas gracias. Me hacían la pregunta que cuál fue el mayor reto que tuve dentro de mi práctica. Creo que
El reto más grande fue el tener la estabilidad con las conexiones, porque pues esta era nuestra mayor herramienta para podernos conectar con los estudiantes, para poder transmitir todas las actividades que les teníamos pues a ellos. Entonces, esta intermitencia de la conectividad, pues siempre fue como una falla, pero siempre se lograba sacar adelante pues las clases, las actividades, y en el momento que de pronto no podrían cargar las diapositivas, porque mi proyecto pues fue más, lo enfoqué más con el trabajo de las diapositivas aprovechando esta herramienta de PowerPoint. Entonces, en algunos momentos, pues no se podía, digamos, compartir o pasaban cosas. Entonces, pues este fue como un reto, pero siempre se sacó adelante, pues con creatividad, contando la historia de otra manera, realizando otras actividades. Entonces, pero creo que ese fue el mayor reto, pero fue muy bonito porque pues se aprendió, se logró y me pude dar cuenta y logré atrapar la atención de los chicos hacia la lectura de una forma más dinámica, aprovechando estas herramientas que nos traía pues la virtualidad. Muchas gracias. Sí. ¿Sí me escucharon la pregunta? Vuelvo y la repito. Dice, para todos los ponentes, ¿alguno de ustedes tuvo la posibilidad de trabajar con estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje o capacidades especiales de aprendizaje? ¿Cómo fue su trabajo, su experiencia con inclusión? Mi audio está prendido. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, profesora Pilar. Quisiera Me está contestar solicitando que estaban diciendo que no se estaba escuchando. Bueno, listo. Te cedo la palabra. Gracias. Listo, gracias. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños precisamente que tienen dificultades. De hecho, son niños con síndrome de Down este año de manera virtual. Lamentablemente no los he podido conocer de manera presencial. Entonces, bueno, con ayuda de la tutora lo que estamos trabajando nosotros es trabajar de manera personalizada con ellos, a través de llamadas. En algún caso se ha podido trabajar también de manera con Meet para poder conversar con ellos. Lo que se está trabajando y lo que se nos dice siempre que debemos hacer en estos casos es que los temas que se deben trabajar tienen que ser adecuados a la capacidad de los estudiantes. En el caso de, por ejemplo, de una niña que yo tengo que tiene síndrome de Down, se tienen que adaptar mucho los temas de manera que ella sea tal vez más con imágenes, con algunas oraciones cortas, con trabajos que sean más sencillos para ella, porque yo estoy trabajando con niños de 11 años en general, pero los temas serían muy complicados para ella si los trabajamos de la misma forma. Entonces se tiene que trabajar de esa manera, pero siempre procurando que el tema sea el mismo. No es que con los niños estoy trabajando de repente multiplicaciones y con ella que dibuje a su familia. No, tiene que ser el mismo tema, pero adecuando siempre a su capacidad. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los ponentes tuvo también alguna experiencia con niños de inclusión, niños y niñas? Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sara Aranda, hago parte de la Unimonserrate. Bueno, el semestre pasado, durante las prácticas, me encontraba con el grado quinto. Solo tenía 3 niños, pero uno de ellos tenía TDAH y capacidad limítrofe pues, de su inteligencia y otras dificultades. Lo positivo de trabajar con él fue que me permitió
que él interactuara con el resto del grupo, porque era un grupo pequeño, entonces, como lo decía el anterior ponente, se trabajaba como el mismo tema con todo el grupo, pero las actividades que iban dirigidas a él eran actividades que fueran un poco más sencillas, su escritura y su lectura no eran tan buenas, entonces la idea en esos casos era que a través de actividades dinámicas que él viera como de juego, él pudiera empezar a leer y a escribir más fácil. No sé, hacíamos adivinanzas, entonces con pintura escribíamos las palabras, cuando leíamos, hicimos un cortometraje, entonces cuando fue a hacer su video, entonces tenía que leer qué eran las escenas que iba a hacer, y así poco a poco, pues el niño así era que lo trabajaba, igual los dos compañeros con los que él estaba también lo ayudaban. No era de que cada uno por su lado, sino entonces era como un trabajo grupal, un trabajo en equipo, donde pues se preocupaban porque todos hicieran, todos participaran, incluyéndolo a él. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes va a participar, chicos? Listo. Adriana Paola Torres. Muchas gracias. También quiero compartir la experiencia, también trabajé con estudiantes de inclusión, especialmente con un niño que tiene retraso cognitivo, pues entonces le afectaban su funcionamiento intelectual en grado segundo. Entonces, pues él todavía no sabía leer, no sabía escribir, pero ¿cómo lo trabajé? Trabajé las mismas temáticas, pero entonces su proceso de evaluación siempre fue oral. Entonces, pues no le exigía que desarrollara los talleres como tal con la escritura, sino que participara. Entonces, pues yo pienso que esta parte de la inclusión es hacerlos partícipes de la misma manera que están compartiendo sus compañeritos, pero buscar la forma de evaluarlos sin que ellos se sientan mal o que sientan que la forma en que lo evaluamos es distinta. Entonces, de esta manera yo trabajé con ellos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué reflexiones desde su vocación docente dejan las experiencias presentadas? Pues desde cada experiencia lo que se ve es que no importa en qué lugar estemos, no importa a qué cultura hagamos parte, lo que cada docente buscamos es construir un mundo diferente en cada estudiante. Es como la conclusión a la que llego, porque cada uno desde nuestra necesidad y desde el análisis que hacemos de la dificultad o de la fortaleza que tenía cada estudiante, lo que se buscaba era enriquecer ese conocimiento para ayudarles a ellos a construir un conocimiento significativo. Muchas gracias. Me está fallando acá como mi micrófono. Otra pregunta dice, ¿qué ideas tiene para remediar la parte de la sociabilidad que se quedó en vacío todo este tiempo? La repito, dice, ¿qué ideas tiene para remediar la parte de sociabilidad que se quedó en vacío todo este tiempo? Igualmente, creo que no han dado respuesta a la anterior pregunta que dice, ¿qué reflexiones desde su vocación docente
dejan las experiencias presentadas, entonces quedarían pendientes esas dos preguntas. Listo, Mauricio Torres Sotomayor, te damos la Muchas palabra. gracias. Sobre la primera pregunta de las reflexiones, yo creo que lo que hemos podido aprender, tanto practicantes como docentes, es que tenemos que ser muy adaptables a los contextos a los cuales vamos a enfrentarnos. Nadie esperaba que de un momento a otro íbamos a empezar a trabajar de manera virtual. Y tenemos que ser muy capaces de adaptarnos a esos contextos y usar nuestra creatividad para poder utilizar de manera correcta los recursos con los cuales nosotros contamos, de manera que podamos realizar las actividades que tenemos planteadas con nuestros estudiantes. Y en cuanto a las ideas para la sociabilidad, bueno, una vez que nosotros podamos volver de repente al próximo año, si se pudiera, a la presencialidad o tal vez a un método B-Learning, ¿no? Que es parte virtual, parte presencial, se tiene que trabajar bastante, yo creo, de repente con algunas dinámicas con los estudiantes, de manera que ellos se puedan integrar, porque durante esos 2 años no se han hablado de repente muchos de ellos, de repente ni siquiera se conocen. Entonces se tiene que trabajar mucho la parte de integración, que ellos se conozcan, que se trabaje en grupos, para que ellos puedan formar esos lazos de amistad que se requieren mucho en nuestros estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Algún otro de los ponentes que quiera aportarle, enriquecer la respuesta que nos acaba de dar nuestro compañero? Bueno, aquí tenemos otra pregunta en el chat y dice, ¿consideran que a pesar de todo el esfuerzo que realizaron para dictar sus clases, los niños pudieron aprender de forma regular o que se alcanzó por lo menos el 80% de los objetivos? Yo, Pilar. Respecto a esta pregunta, pienso que, por ejemplo, con mi proyecto, sí se logró llevar el aprendizaje y motivar a los chicos a la lectura por medio de las presentaciones que realicé y que diseñé con nuestras diapositivas, usando pues el PowerPoint. Entonces, yo realmente quedé satisfecha con esa tarea, con ese proceso que se realizó, porque sí vi buenos resultados. Los niños se motivaron y les gustaron las técnicas, las dinámicas que se trabajaron para animarlos a la lectura y a la escritura. Entonces, pienso que dentro de este proceso virtual se pudieron lograr muchas cosas aprovechando todas estas herramientas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más está solicitando pedir la palabra? Listo, Tania Álvaro. Bien, no podría prender el micro. Respecto a la última pregunta de si todo nuestro esfuerzo logró alcanzar los objetivos, creo que sí, porque estamos todavía logrando los objetivos, estamos alcanzando las metas planteadas desde el inicio del año escolar y hemos visto que es muy importante el rol de los padres de familia, ¿no? En mi caso, con niños de inicial, los padres de familia son actores importantes en el aprendizaje de sus hijos y es importante también su compromiso. Es por ello que realizamos un trabajo triangulado, ¿no? Con padres de familia, docentes practicantes y alumnos. Y espero que a final de año esto también se vea reflejado en el aprendizaje logrado de los niños. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Me encanta que está movido el chat. Bueno, dice, en este proceso de virtualidad remota, ¿consideran que debieron desaprender para volver a aprender? De cierta manera sí, pues porque veníamos de un proceso tradicional donde pues la clase era totalmente magistral, independientemente del uso de las herramientas que teníamos a nuestro alcance, pues tuvimos que aprender a hacer uso de ellas, a manejarlas. Entonces, de cierta manera sí se tuvo que desaprender y aprender a usar nuevas herramientas.
Muchísimas gracias. Sara Natalia pide la palabra. Sí, estoy pues de acuerdo con lo que mencionaba la anterior ponente. Tuvimos que desaprender para volver a aprender, porque estábamos acostumbrados como a ese modelo tradicional donde estábamos en un aula de 4 paredes con libros y cuadernos, y ahora nos tuvimos que trasladar a una aula virtual donde los niños tienen miles de distracciones, no solo en su casa, por todas las plataformas que se encuentran en internet. Entonces tuvimos que aprender a manejar esta nueva aula y pues también a aprender a hacer uso de esas nuevas herramientas tecnológicas que facilitaban el desarrollo de las clases. Pero siento que no solo fue por parte de los maestros los que tuvieron que desaprender para volver a aprender, sino también de los padres de familia y de los estudiantes, porque cuando había que hacer el envío de alguna tarea, muchos padres no sabían cómo hacerlo, los niños tampoco, entonces como que ya no es, ay, vamos a hacer la tarea en el cuaderno, ya que el profesor el lunes me la revisa en el colegio, sino entonces, ahora cómo voy a hacer para enviarle la tarea al profesor para que me la pueda revisar. Entonces, siento que tanto el padre de familia como el niño y el maestro tuvieron que desaprender todas esas dinámicas tradicionales que conocían para aprender todas estas nuevas dinámicas que incluyen muchas herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de padres de familia, hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿la virtualidad les ha permitido a las familias a involucrarse más en la educación de sus hijos y valorar la educación de sí misma? Listo, Sara Natalia Aranda y Mauricio Torres Sotomayor piden la palabra. De cierto modo, sí, porque cuando recién inició la pandemia, pues los niños se tuvieron que conectar todo el tiempo como a los dispositivos, entonces los niños más pequeños necesitaban ayuda de sus padres, ¿no? Entonces allí el padre de familia se empieza a ver más involucrado, porque si el niño no está prestando atención, si el niño se la pasa jugando, si el niño está haciendo otras cosas que no sean, digamos, como de su clase, entonces después se va a quedar atrasado, no va a entregar las actividades, entonces el padre tiene que verse involucrado a estar pendiente de su niño y decir, bueno, él está haciendo esto, está viendo esto, tiene estos trabajos, está en esta clase, a tal hora se tiene que conectar, porque bueno, lo digo por las prácticas, porque muchas veces los niños no se conectaban porque a ellos se les olvidaba que tenían que conectarse y el padre de familia no estaba como al pendiente de que el niño pues se pudiera conectar. Entonces, siento que por unos padres de familia sí se involucraron como tal en los niños, con la educación de los niños, y pudieron, digamos, valorar un poco más la educación y como el punto de vista que tienen de la educación, pero por otro lado no, porque igual hacía ya virtualidad y hacía ya pandemia, los padres de familia tenían que seguir trabajando, tenían que seguir laborando. Entonces, ¿qué pasa con el niño que queda solo en casa? ¿Quién le va a prestar la atención a ese niño? Entonces es como, sí, no. Listo, muchísimas gracias. Mauricio Torres, tienes la palabra. Gracias. Yo opino que sí. Esa situación ha permitido que las familias se puedan involucrar más en la educación de sus hijos. Antes de esta situación, cuando todo era de manera presencial, lamentablemente se veían situaciones en las que no todos los padres se involucraban en la educación de los hijos, ¿no? Posiblemente pensaban que era algo más trabajo de la escuela solamente. Y con esa situación prácticamente ha sido obligatorio que los padres se vean involucrados, que apoyen a sus hijos. Y realmente eso ha dado más valor a la educación, al trabajo del docente, y también un valor muy importante al trabajo colaborativo que debe existir entre la escuela y la familia. Ambos deben trabajar en conjunto para lograr los objetivos educativos que se tienen con los estudiantes. Por otro lado, también, si bien es cierto que la familia se ha visto más involucrada con los estudiantes, con sus hijos, también creo que ha sido una oportunidad para que los niños desarrollen su autonomía. Porque el hecho de que los maestros no estén con los niños al 100% como en la escuela, ha hecho que ellos trabajen por sí solos, busquen algunas situaciones más por ellos mismos. Entonces también ha dado pie a que ellos sean más autónomos en su educación. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, igualmente
Muchísimas gracias a todos los realizadores de las diferentes universidades y al público que nos acompañó en esta sala. Les pedimos por favor ingresar al siguiente enlace que vamos a compartir en el chat para el bloque final, pues al bloque final del encuentro. Muy amables y nuevamente gracias a los participantes y a los ponentes. Muy buena tarde.